¿Por qué sigues trabajando? Las personas tenemos que contribuir a nuestra sociedad y esa es una obligación. Tenemos que levantar España. Piensa que yo soy de posguerra, de la época en que efectivamente había que construir España. Y la palabra contribuir es muy importante en nuestra familia. Un poco lo que decía Kennedy. No te preguntes qué puede hacer mi país por mí, sino qué puedo hacer yo por mi país. 10 artistas contemporáneos, 10 palabras. Banksy. Acierta. Jeff Koons. Se pasó. Damien Hirst. Sigue gustando. Yayoi Kusama. Maravillosa. Yo muchas veces me pregunto, yo sabía que iba a contribuir a montar IFEMA y ser la primera directora de certámenes de IFEMA. ¿Yo sabía eso? No. Yo creo mucho en el legado. Saber que no te lo vas a llevar todo contigo, que tus experiencias le van a servir a alguien. Y luego, no siempre, pero se da en muchos alumnos que vienen a ti y dicen, querría que me ayudaras. ¿A qué? No sé. Querría hablar contigo más. Es importante que las almas conecten. Y el que un joven respete a una persona mayor también es ejemplar. ¿Hay algo que te dé miedo? ¿A qué le tienes miedo? Nunca lo había pensado. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Mi padre. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right. Media hora es lo que calculo que tardaría en hacer una introducción completa sobre todos los logros de nuestra invitada de hoy. Así que he decidido escoger 3 cosas que realmente me han llamado la atención. La primera, que fue una de las primeras mujeres españolas en estudiar en Cambridge, en Inglaterra, donde estudió filología inglesa y literatura. Lo segundo, que fue la impulsora y la fundadora de ARCO, la Feria de Arte Contemporáneo por excelencia en España, que tiene nombre a nivel mundial y que dirigió durante 20 años. Y la tercera, que con más de 70 años, en 2012, decidió juntarse con una amiga, Lucía Ibarra, y emprender. Y montaron YGB Art, una empresa dedicada al asesoramiento y a la gestión cultural integral de proyectos para instituciones públicas o privadas, que por cierto podréis ver su próximo trabajo a finales de febrero, muy pronto, en Centro Centro, en Madrid, donde inauguran una exposición de obras pertenecientes a 50 coleccionistas radicados en Madrid. La exposición se llamará Madrid Colecciona y os dejo el enlace en la descripción por si queréis echarle un vistazo. Gracias, Rosina, por regalarnos tu tiempo, tu experiencia y tu sonrisa. Bienvenidos al episodio número 32 de Rompiendo el Molde. Hoy con la impulsora del arte contemporáneo por excelencia, Rosina Gómez Baeza. Espero que os guste tanto como a mí. No todo es pasión en el mundo del arte. Tiene que haber rigor. ¿Por qué? Porque no es solamente el sector, incluye artistas, pero es también una industria. Y en una industria tiene que haber rigor. La industria presupone que tiene que haber galerías de arte, tiene que haber salas de subastas, pero también tiene que haber museos y centros de arte, tiene que haber colecciones. Y todo ello presupone gran rigor y gran capacidad, no solamente rigor, diría gran capacidad para investigar y ahondar. El artista investiga por su lado, investiga conceptos, investiga materiales, investiga ideas, pero el operador cultural, el operador artístico, el gestor, el agente, el productor, necesita ser muy riguroso para mejor servir los intereses del arte, para trascender, para llegar a públicos más amplios, para conservar, para restaurar, para promover el conocimiento. Rigor sí, absolutamente. Rosina, probablemente seas la persona que más ha aportado o de las que más al mundo del arte contemporáneo en España, por lo menos en las últimas décadas. Y hoy podríamos pasarnos la entrevista entera hablando de
todo lo que has hecho, listando tu CV, todos los proyectos que has desarrollado, que has liderado y todas las cosas que has hecho a lo largo de tantos años. Pero eso ya lo puede leer la gente en Wikipedia, que por cierto, eres la primera persona que entrevisto que tiene su página propia de Wikipedia. Eso se lo debo a una gran artista, Premio Velázquez, Marisa González, que me dijo un día: Rosina, ¿no estás en Wikipedia? Digo, pues no lo sé si estoy o no. Es que no estás y tienes que estar y yo te voy a introducir. Y Qué bueno. Desde aquí vaya mi reconocimiento a Marisa González, Premio Velázquez, muy reciente, de arte, premio nacional importantísimo, porque fue ella quien pensó que tenía que estar. Pues un abrazo para Marisa y claro, dentro de Wikipedia ya puedes en solo unas líneas entender todo lo que has hecho por el arte. Pero mi objetivo hoy es indagar en tu mente emprendedora y entender cómo me puedo parecer un poco más a ti. ¿Cuál es tu hábito? No sé si me apetece que tú te parezcas más a mí. No sé. Quizás no, ¿eh? ¿Cuál crees que es tu hábito que ha contribuido más a tu éxito? En primer lugar, me encanta que te interese el emprendimiento, porque creo que es una de las facetas menos desarrolladas en nuestra personalidad nacional. Lo creo firmemente, absolutamente. ¿Cuál es la característica que yo creo que hace posible aterrizar las ideas? La perseverancia, el trabajo. Mi padre siempre nos decía a sus hijos: aunque estéis de vacaciones, no dejéis de lado el trabajo. Es como si tuvieras un perro y tuvieras que sacarlo a pasear. A la mente también hay que sacarla a pasear para que se hidrate, se regenere. Y eso lo he mantenido toda mi vida. Esa recomendación va acompañada de otra, es decir, leer. Y de otra más, viajar. En casa de mi madre, asturianos y catalanes, descendientes de jovellanos, decían, como jovellanos decía, hay que viajar más. ¿Para qué? Para regenerar tu mente, para conocer otros modelos, otras personas, otras realidades. Y viajar, como te he escuchado decir alguna vez, no como una maleta, sino con los ojos abiertos. Es verdad que lo he dicho. Bien abiertos y apuntando. El cuaderno de viajes es importantísimo. Ese cuaderno de viajes que llevaban los grandes viajeros del siglo XVIII, incluso del XIX, ¿no? El Grand Tour de los británicos, que luego también incorporaron a sus costumbres los americanos, ¿no? Iban con sus cuadernos de viaje y apuntaban aquello que veían, dibujaban también. Los cuadernos de viaje son una compañía absolutamente necesaria, porque si no todo cae en el olvido. Qué bueno. Luego me encantaría hablar de viajar y de tus viajes y lo que has aprendido del mundo. Hace unos meses entrevisté a una gran mujer que me recuerda bastante a ti en su forma de ver la vida, en su forma de trabajar, en su forma de entender la belleza, que es Carmen Añón, una paisajista que me enseñó mucho y me dijo que lo que nos mueve son los proyectos. ¿A ti qué te mueve? ¿Qué es lo que te hace despertarte todos los días con energía? Varias cosas, realmente son varias las cosas. Yo creo mucho en el equilibrio, creo muchísimo en que el trabajo intelectual tiene que ser acompañado del manual. Es importante esto, ¿no? Buscar el equilibrio en la vida ha sido, en el fondo, mi pasión y mi preocupación constante, porque soy un poco desequilibrada en el sentido de que me apasiona mi trabajo. Es parte fundamental de mi vida y en muchas ocasiones he pensado que he dedicado en exceso tiempo a cumplir con mis obligaciones
mis actividades, ¿no? Fuera del dominio de la familia, ¿no? Pero sí que creo que las personas tenemos que desarrollar aquellas potencialidades que más felices nos hacen. Y a mí cumplir objetivos me hace muy feliz. Cumplir objetivos, qué bueno. Me encantaría entender cómo es un día tuyo, que entiendo que son súper variados actualmente, pero cómo es más o menos un día tuyo en tu vida ahora mismo. Pues como te imaginarás, un poco como perteneciendo a una generación en la que creíamos muchísimo en la mujer fuerte del Evangelio, soy la primera que me levanto y la última que me acuesto. Y eso es auténticamente así. Me levanto a las 7:30, desayuno en la cama, eso sí, con la BBC o con France Inter o siempre con noticias de fuera. Eso es una costumbre de hace muchísimos años. Me interesaba mucho, estábamos en la época franquista, ¿no? Entonces me interesaba mucho escuchar la CNN, la BBC, y hacía jardín, por ejemplo, con la radio, escuchando la BBC o la CNN o France Inter, ¿no? Entonces primero me nutro de aquello que ha ocurrido durante la noche. Luego ya tareas de casa y a las 9:15, 9:30 me siento en mi estudio en el ordenador y ahí hasta las 6, 7 de la tarde. Uh-huh. Hasta las 6, 7 de la tarde. Wow. Sí, no más, claro. Qué barbaridad. Pero esto en el momento actual. Anteriormente pues era muchísimo más, claro. Uh-huh. Y lo has contado, me lo has respondido de manera tangencial, ¿no? Me has dicho que lo que te gusta es cumplir objetivos, pero ¿por qué sigues trabajando? Buena pregunta. Porque yo creo que las personas tenemos que contribuir a nuestra sociedad y esa es una obligación. Y porque yo pertenezco a una familia en la que la ética del trabajo era muy prioritaria. Tenemos que levantar España. Piensa que yo soy de posguerra, de la época en que efectivamente había que construir España. Y la palabra contribuir es muy importante en nuestra familia. Tienes que contribuir al desarrollo de tu sociedad y que tus capacidades, las que sean, muchas, pocas, regulares, tienen que beneficiar a tu entorno inmediato, tienen que contribuir al desarrollo de tu país. Un poco lo que decía Kennedy. Es decir, no te preguntes qué puede hacer mi país por mí, sino qué puedo hacer yo por mi país. ¿Qué puedo hacer yo por mi país? Es tan bonito, tan bonito. El momento actual exige mucho compromiso con el bien hacer. Yo creo que es importante que esa unión de la que hablamos y que no llegamos a conseguir en España se produzca. Y eso se va a producir si todos aportamos desde distintas perspectivas, lo creo sinceramente. Me has contado antes que estás muchas horas en el estudio, hemos pasado muy deprisa por esa parte. Me gustaría entender un poco más qué haces en esas horas. Actualmente entiendo que dedicas la mayor parte de tu tiempo a YGB Art, ¿no? Totalmente. Si nos puedes contar un poco qué es YGB Art y cuál es tu labor. YGB es, yo soy la presidenta fundadora. Fundamos Lucía Ibarra, nuestra pequeña sociedad, en 2012. Yo acababa de llegar de Laboral, de dirigir Laboral, el Centro de Arte y Creación Industrial en Asturias, y Lucía acababa también de dejar el Reina, donde había estado trabajando durante 16 años. Ella buscaba una nueva etapa, un nuevo reto en la vida, y yo también, unimos fuerzas, nos presentó una amiga común y que trabaja en la Fundación La Caixa,
Y recuerdo que fuimos juntas con otros amigos, estaba Carlos Alba en ese coche también, íbamos a Cuenca al Museo de Helga de Alvear. Helga nos iba a enseñar el museo y coincidimos en el coche con Mercedes Basso. Mercedes Basso es quien nos presentó, ¿no? Y fue como tan fácil, ¿no? Unir nuestras fuerzas, nuestras intenciones. Es, como digo, una pequeña sociedad, pero trabajamos para muy buenos clientes. ¿Qué hacemos? Desarrollamos proyectos, proponemos y desarrollamos proyectos, ideamos proyectos para distintas instituciones. O también respondemos a encargos, por ejemplo, el último del Instituto Cervantes, que montamos 2 exposiciones en museos de Shanghái y de Pekín. Y ahí estuvimos en verano, tanto Lucía como yo, en distintos momentos, 2 muy buenas exposiciones, una de fotografía de mujeres coleccionistas y de mujeres fotógrafos. Y la otra exposición de pintura, más bien pintura, también instalación y algo de escultura, ya te digo, en Shanghái y en Pekín, con obras de la colección de Mariano Llera, una colección que asesoramos nosotros. Ese es el tipo de trabajo, pero también, por ejemplo, acabamos de cerrar un ciclo en el Museo Thyssen sobre grandes colecciones. Es decir, reunimos a 9 grandes coleccionistas de arte que nos contaran su pasión, porque en el fondo el coleccionismo para estos grandes coleccionistas es una pasión, ¿no? Fue muy, muy, muy interesante. También, por ejemplo, organizamos para Philips, coincidiendo con Arco, un encuentro, en este caso también con coleccionistas que cuentan con espacios. Con Málaga estamos trabajando en un proyecto, ya es el 5º simposio, sobre transformación digital de los museos. La transformación digital de los museos, que es uno de los grandísimos temas al que tiene que hacer frente el museo de hoy. Quiero hacer un inciso porque, disculpa el atrevimiento y a lo mejor no quieres responder, pero ¿qué edad tenías cuando decidiste fundar YGB Art? 71, no, 70. Es que, claro, lo dices como si fuese algo normal, ¿no? Porque para ti lo tienes interiorizado, pero yo no conozco a nadie que con 70 años haya emprendido un proyecto, que tenga esa curiosidad y esa ambición, y eso es lo que más me gusta de ti. Y otra cosa que has dicho, que también hemos pasado muy rápido, es que acabas de estar en Shanghái para la exposición en el Instituto Cervantes. En Pekín y en Shanghái, sí. En las 2 ciudades, sí. El año pasado, ¿verdad? Bueno, este agosto, septiembre. Sí. Es decir, que a tu edad sigues con... Porque claro, yo cuando empecé a documentarme sobre ti, empecé a leer todo lo que habías hecho y me pareció fascinante. Pero cuando ya leí que habías estado en Shanghái en agosto, digo, esta mujer es imparable, es que no hay quien la pare, y me pareció fascinante. Hablemos de Shanghái, por ejemplo. Me gustaría entender qué es lo que más te impactó, por ejemplo, de China. De Shanghái. Pekín ya lo conocía, ya había trabajado con el Cervantes en Pekín, en el 18 fue. Pero en Shanghái no había estado. Me maravilló. Es una ciudad extraordinaria, es una ciudad nueva, es una ciudad con construcciones absolutamente increíbles, muy iluminada, llena de flores, coches silenciosos, no hay un ruido. Hay 100 marcas de coches eléctricos, 100 marcas. Claro, desaparecerán muchísimas, pero de momento puedes elegir entre 100 marcas, a cada cual más bonito. La gente es correctísima, es todo tan ordenado, tan equilibrado,
Por ejemplo, los taxis que se llaman Didis, es el Uber de allí, son rapidísimos, baratísimos, la comida buenísima, pero sobre todo en el museo el ambiente de trabajo. Eso sí, de 12 a 1 todos comían. Entonces, de 12 a 1, si no comes a esa hora, ya no comes. Te parabas. Pero desde las 9 de la mañana o antes, si yo quería, estábamos montando. Con una dedicación, con la sonrisa en los labios, tratando de entendernos por signos, aunque teníamos intérpretes. Ahí, el Instituto Cervantes, tanto en Shanghái como en Pekín, fueron fabulosos, la verdad. Y las directoras, en el caso de Shanghái, un director también, personas increíbles. Sí, ha sido una experiencia muy, muy interesante. ¿Hay algún país, aparte de China, cuyos artistas te interesen especialmente? Aparte de los españoles, lógicamente, claro, que son los que mejor conozco. Aparte de los españoles, me interesa mucho Inglaterra, me interesa Francia y Estados Unidos, Alemania también. Ahora, por ejemplo, hay una gran exposición en París de Richter, que es uno de los grandes del siglo XX, desde luego, ¿no? Pero sí que son miradas muy, muy distintas. El país sí que tiene que ver con la producción artística. Hay veces que lo hemos dudado, pero sí que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestros orígenes, con nuestra infancia, ¿no? El arte que produce el artista es fruto de su infancia, es fruto de sus orígenes y es fruto de su identidad, al fin y al cabo. El arte es fruto de su infancia, qué interesante. Justo en una entrevista que hice a Paco Quirós, que es el fundador del Grupo Cañadío de restauración, me decía que para conocer a una persona siempre hay que conocer a su infancia. O sea que me ha gustado mucho ese recuerdo. También te quería preguntar a nivel más general, ¿cuál es el país más único en el que has estado? Yo tengo el alma partida. Tengo el alma partida, aparte de España, siempre dejo España. Mi tío Sebastián Miranda, el escultor, me llamaba la española inglesa, porque tengo el alma partida entre Inglaterra y Francia. Estudié en ambos lados. Mi madre también estudió, fue al colegio en Francia y también en Inglaterra. Mi abuela también. Entonces es una tradición muy, muy de familia que luego rompió mi padre, porque a mi hermano, que en paz descanse, y a mi hermana pequeña les mandó a Alemania para romper el sortilegio de ese binomio Francia-Inglaterra. Me entusiasman los dos, pero tengo una asignatura pendiente de las muchas que tengo, que es Italia. Italia es una maravilla. Italia la he absorbido a través de Francia. Por ejemplo, aquello que consiguió Francisco I trayendo a Leonardo a su corte, me parece maravilloso. Como las grandes mansiones, como dicen ahora, los stately homes ingleses, son hijos, entre comillas, de Palladio. Es decir, bebemos Roma, vemos Italia en casa, desde Francia y desde Inglaterra. Qué bonito. Me encanta porque muchas veces que hago esa pregunta la gente se va a países muy lejanos y tú te has ido a mi infancia. Eso es. A mi infancia y primera juventud. Y Rosina, cuando te escucho, una persona que ha creado tantos proyectos, que ha viajado, que ha vivido fuera, que ha estudiado fuera, ha trabajado fuera, ¿hay algo que te dé miedo? ¿A qué le tienes miedo? Nunca lo había pensado. Tengo miedo a los ruidos por la noche en casa. Cuando vivía en Sommió, cuando dirigía Laboral, una casa enorme, la de mis abuelos, que adoro, donde yo nací, todo sonaba por la noche.
No te digo cuando había tormenta. Me metía en la cama a ver qué se cae hoy, porque un día se caía un árbol, otro día se caía un trozo de persiana, los ruidos por la noche. Los ruidos por la noche. Hablemos un poco de arte, Rosina. Hay un juego que me gusta hacer con los entrevistados, que dependiendo del ámbito pues lo voy cambiando, que es 10 personajes, 10 palabras. En tu caso me gustaría hacerlo con artistas contemporáneos y me gustaría darte 10 nombres de 10 artistas súper conocidos y reconocidos de todo el mundo y que tú me digas una palabra con la que los definirías. No hace falta que sea una palabra perfecta, pero la primera que se te venga a la cabeza. Muy arriesgado este ejercicio, ¿eh? Si quieres no lo hacemos, ¿eh? Lo hacemos. Lo hacemos. Si me sale mal, borramos. Perfecto, perfecto. Vale, pues empezamos. 10 artistas contemporáneos, 10 palabras. Banksy. Acierta. Jeff Koons. Se pasó. Damien Hirst. Sigue gustando. Yayoi Kusama. Maravillosa. Takashi Murakami. Una nueva mirada al arte. Miquel Barceló. Le adoro. Gerard Richter. Mi marido decía que era el mejor artista del siglo XX. Wow. Ai Weiwei. Weiwei, perdón. Un comentarista nato. Cindy Sherman. Profundizó. Y por último, Olafur Eliasson. Increíble. Mágico. Qué bueno, creo que ha quedado bien, ¿no? Creo que lo podemos dejar, me ha encantado. Qué interesante. Jeff Koons no creo que nos vaya a reñir por lo que he dicho. De hecho, le cito, estoy preparando una clase para la UNED, no, y en la Carlos III y en la UNED en el Máster de Gestión Cultural. Y cito a Jeff Koons, porque Jeff Koons tiene quizás la mejor página web de cualquier artista. La ha preparado muy a conciencia y la pongo como case study, ¿sabes? Como caso de estudio para que los artistas vean cómo se tiene que contar, porque a nosotros nos pasa, a los españoles, a los artistas y los que no somos artistas, que no nos sabemos contar. Esto que estás haciendo tú es importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con trasladar aquello que tú piensas o que tú consideras. Pero los americanos, también los ingleses, difunden de una manera tan extraordinaria. Artnet, mientras te esperaba, estaba revisando Artnet. El último de esta mañana habla de por qué el Museo de Gante en los Países Bajos lo van a cerrar. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones y demás? Entonces, la pregunta que se hace, gran escándalo en Bélgica, claro, entras a ver cuál es el escándalo del momento. Es decir, saben llamar la atención. Y que no se llame marketing. No, por favor, no digáis que es marketing. No, es cuidar tu manera de interesar al otro en esta época de competitividad extrema. Por la atención. Por la atención. Me gustaría hacer una distinción o un inciso básico para neófitos como yo o como mucha gente que nos pueda estar escuchando, que es una pregunta muy sencilla para ti, pero que yo creo que una gran parte de la población a lo mejor no la sabe, que es ¿cuál es la diferencia entre arte moderno y arte contemporáneo? Es la época, es la cronología, no tiene más misterio, ¿no? El arte moderno es principios del siglo pasado
y a partir de, que también siempre hay dudas, ¿no? Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial estaríamos hablando ya de contemporáneo. Sí. Ya hemos hablado de Jeff Koons, que se pasó, pero ¿hay algo, además de esto, que pienses sobre el arte contemporáneo que crees que vaya en contra del status quo? Estaba pensando todavía en Jeff Koons. ¿Por qué dije yo que se pasó? Pues se pasó porque le representa una galería que se llama Gagosian y que al dueño le llaman Go Gagosian, Go. y vendió por millones de euros una escultura absolutamente espantosa, voy a usar la palabra. Y en un outlet de estos decía, ¿cuál es la obra más espantosa del año pasado? Es la de Jeff Koons, que es como un monstruo enorme. La pondré en pantalla para que la gente grandes, y luego con cazuelas o no sé qué. La más fea de todas, por eso dije que se pasó. Qué bueno. Me gustaría entender tu perspectiva sobre la sensibilidad artística. ¿Tú crees que es algo que se desarrolla o se nace con ello? Both. Se desarrolla, efectivamente, porque estamos en un momento en que el arte conceptual sigue estando muy presente, es decir, el arte de las ideas, cómo transmitir determinadas ideas o posicionamientos o incluso poéticas a través del objeto. Pero luego también hay otras formas de arte. Lo que sí es importante es que cada cual nos quedemos, digamos, con aquello que más nos interesa. El arte conceptual es más críptico, se resiste más al público menos informado, ¿no? Hay que ver mucho y hay que leer más. Yo siempre pienso que la lectura es complementaria y por eso también vuelvo a los ingleses y a los americanos, ese deseo por difundir, por acercar la obra, por mediar entre el artista y el público, ¿no? Por eso los mediadores en los museos son tan importantes, ¿no? Porque no siempre la idea del artista es entendida, es comprendida, ¿no? Porque son conceptos lo que están desarrollando, son ideas, son investigaciones. Y esto abre el debate de naturaleza versus entorno, el eterno debate científico, filosófico de si la gente nace o se hace. Y me gustaría entender tu perspectiva de por qué hay gente que nace en la misma familia, tiene los mismos estímulos, el mismo entorno o un entorno similar, que tiene un gusto estético o artístico y otros que están en la misma familia que en absoluto. Es la coctelera. Es la coctelera. ¿Qué quieres que te diga? Son los genes. Porque unos tienen buen oído y otros no. Porque había un tío que tenía, en mi caso, mi bisabuelo, que era ingeniero de minas, pero era un gran violinista, tenía buenísimo oído, pero fantástico. Su hijo, mi abuelo, lo heredó. Ya ahí se paró. Ahí ya se quedó. Pero es creo que es la coctelera. Por supuesto, el arte no entiende de género, pero ¿tú crees que serías capaz de distinguir una obra entre si es de un hombre o una mujer, solo con verla? En muchas ocasiones sí. Pero realmente no debiéramos de preocuparnos por ello. No debiéramos. Pero sí en ocasiones. ¿Por qué? Porque en determinado momento te das cuenta, hombres y mujeres, tenemos determinadas, dirían los franceses, lubies, que son como pequeñas locuras, pequeñas aficiones, ¿no? Por ejemplo, la mujer habla mucho del cuerpo, pero no desde la perspectiva del hombre, sino desde su propia perspectiva. Habla del cuerpo, habla de la memoria. También se está interesando mucho por la materialidad. Se está interesando mucho por la tradición, por la memoria. No es que los hombres no se estén interesando, pero quizás en el caso de la materialidad, de la tradición
incluso esa aproximación al mundo artesanal, de los saberes tradicionales, está muy presente en estos últimos años en la mujer, muy, muy presente. Y esto es muy personal, pero cuando ves una obra, ¿qué es en lo primero que te fijas? En el conjunto, es decir, ¿qué nos quiere contar el artista? Yo creo que el conjunto es lo primero que abordas y luego ya te vas introduciendo en la obra. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Me interesa o no me interesa? Si me interesa, ¿por qué me interesa? Pero el primer impacto es como cuando conoces a una persona. ¿Qué impresión te hace? Es decir, llega a ti con sonrisa, no llega a ti con sonrisa, llega a ti con mirada franca, no llega a ti con mirada franca. También las pinturas, las esculturas te miran, también te miran. ¿Y alguna vez has pensado en ser artista? No, jamás, jamás. Yo respeto demasiado el arte como para de verdad hacer chapuzas, ¿no? No podría. Yo la única vez es que sí que me examiné en el GCE, en el colegio en Inglaterra, de arte. Y tenía que hacer flower drawing, o sea, dibujos de flores, que los estuve ensayando y bueno, más o menos. Dibujé una rosa, como no. Pensé primero hacer una daisy, una margarita, pero dije, bueno, es demasiado samplet y voy a complicarme un poco la vida. Y luego había estado viendo los jugadores de Cézanne y decidí de memoria pintar uno de los jugadores. Es gracioso porque nadie se dio cuenta. Cabe recalcar que es bastante difícil ese examen del GCSE Sí. de arte. Lo has pasado tú, ¿no? El de arte no, pero Sí. los otros sí. ¿Crees que en España el Estado ha tenido demasiado protagonismo en el arte con respecto al sector privado? Me refiero. Te oía decir, por ejemplo, te oía hablar de la ley de mecenazgo, que si me equivoco me corriges, por favor, pero que no tenemos una ley de mecenazgo suficientemente ambiciosa en España, ¿verdad? Ha habido 2 leyes de mecenazgo. La primera pregunta me interesa mucho. No es que, es decir, no es que se haya ocupado demasiado, se ocupa demasiado poco todavía, habiéndose ocupado mucho menos en estos momentos, pero en los años 80 se ocuparon. Y entre los 80 y 90 el país se ha dotado de grandes museos, de grandes centros de arte. No han analizado las carencias en materia de formación, por ejemplo, en materia de difusión. No han analizado aquellos temas que hay que resolver, ¿no? Como es la ley del mecenazgo, aquellos temas que hay que resolver, como es la participación en el hecho artístico del sector privado. Aunque también hay grandes fundaciones como la Fundación Banco Santander, BBVA. Ahora estamos trabajando para CECA en la celebración de su centenario. Y Lucía y yo lo que vamos a presentar en el próximo arco es un poco el programa que celebra esos 100 años de mecenazgo cultural de las cajas de ahorros. Ahí está la Caixa, ahí está Bancaja, ahí está Ibercaja, ahí está tantas y tantas otras, ¿no? Caja Madrid también, Montemadrid se llama. Las cajas han hecho una gran labor, pero estoy hablando más bien del privado, no tanto del corporativo, sea fundación. Ahí hay reticencias con respecto a, por ejemplo, ceder espacio público para exposición de colecciones privadas. Rara vez se hizo en el Reina con Patti Cisneros y una gran colección en la época de Manolo Borja, ¿no? Pero rara vez se permite que se expongan colecciones privadas en espacios públicos y hay pocos incentivos.
La ley de mecenazgo han sido 2. Ha habido una renovación en el 24, pero sigue siendo, estamos hablando de cantidades como de 250, los primeros 200. ¿Puedes explicar brevemente qué es la ley de mecenazgo por si alguien que nos escucha Sí, no la sabe ley lo que es? de mecenazgo lo que trata es de incentivar la participación, como decíamos antes, privada en el hecho artístico, facilitando o dando acceso a una menor fiscalidad. Si tú das X dinero, te reducen tu declaración fiscal, ¿no? Pero esas cantidades son pequeñas. Las reducciones son, si no me equivoco, sobre donaciones de 250 euros. Exacto, que es ridículo. Muy reducida. Y luego tenemos otro problema, que es el 21% del IVA en la venta de obras de arte. Entonces, por eso no se están analizando frente a, por ejemplo, el 5% o el 8%, el 7%. En Alemania, ¿no? En Que es el Alemania, 7%. en Francia, etcétera. Es decir, que nosotros estamos, aparte de que el mercado nuestro es débil, nosotros somos un 1% del mercado global, ¿no? Y los terceros en Europa, los cuartos en Europa, ¿no? Estamos hablando de cifras muy, muy, muy reducidas, ¿no? Claro, es que esto, para que la gente lo entienda, si compras una obra de un artista alemán en Alemania, pagas un 7% de IVA. Exacto. Pero si compras una obra de un artista español es un 21%. Es un 21%. Claro. Es ridículo. Por eso el Estado ha hecho muchísimo, sobre todo en los años 80, 90. Tiene que tratar ahora de analizar aquello que no va, porque algo no va. No va porque no estamos presentes en los grandes acontecimientos artísticos del mundo, o escasamente presentes. En una conferencia hace un año en Valencia hablabas del arte y del mundo financiero, de los bancos y de su papel. Y me acuerdo que lo llamabas el poder blando para atraer y seducir, que me pareció súper interesante. ¿Por qué los bancos o las instituciones financieras deben invertir en arte? Por eso mismo, porque es prestigio y el arte perdura. Lo que no nos damos cuenta es que seguimos admirando obras del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XVII, del XVIII, que no significan nada para nosotros en cuanto a la temática. Pero la Anunciación de Fra Angelico todavía, aunque no seamos creyentes, nos maravilla, ¿sí o no? Admiramos aquello que fue. Hay colas increíbles en los museos para ver aquello que fue, aquello que ya no es parte de nuestra cultura actual, como es la mitología o como es la religión, ¿no? Pero seguimos siendo, ¿no? En lo contemporáneo también, el otro día que iba con mis nietos de museos, nos acercamos al Reina y había una cola increíble. Otro día más fuimos al Prado y también cola increíble. Es decir, hay un mayor interés por el arte ahora que hace unos años. Pero el esfuerzo que ha hecho España, esto hay que reconocerlo, los años 80 y 90 ha sido extraordinario. Ahora lo que hay que hacer es un esfuerzo por actualizarse, por saber que hay que competir, que en este mundo nuestro tenemos, aunque sea el mundo del arte y de la cultura, tenemos que competir con otros que son más poderosos o que lo hacen mejor. Me quedo con dos cosas, el arte perdura y admiramos lo que fue. Me ha parecido súper interesante. Quiero pasar a jugar un poco a abogado del diablo de alguien que nos está viendo, ¿vale? Y me voy a poner en la piel de alguien que nos está escuchando o en la mía propia, porque te voy a poner un ejemplo donde yo estuve en un museo impresionante en París, en la Bourse du Commerce, que el museo en sí me pareció espectacular, pero el arte, que era arte contemporáneo, hay muchas cosas que yo no lograba entender. Por ejemplo, había un skateboard
en una vitrina. Y yo lo veía y decía, es un skateboard en una vitrina. Y mi sensación al salir de ahí fue que algunas obras a mí me parecían un poco tomadura de pelo. Con todo el respeto a los artistas, a la Bourse du Commerce, que es espectacular, pero a mí me pareció que algunas obras eran una tomadura de pelo. Entonces, ¿hasta qué punto el arte contemporáneo a veces puede llegar a ser una tomadura de pelo? Sí, el plátano, por ejemplo. Pero hablábamos antes de concepto. Es decir, tú tienes que interpretar esa obra según la idea que quiere trasladar el artista. El artista ideado quiere decir algo con esa obra, pero algo que efectivamente los mediadores no siempre cuentan, no siempre trasladan ese significado más profundo. Ese es el concepto. Ese es el concepto. Pero que ya empezó con el surrealismo. Esto no es una pipa. Entonces, ¿qué es? Dígamelo usted. A mí me hace mucha gracia que se cuenta de Duchamp, que es quien inventó el conceptualismo, que sigue vigente, luego a través de Beuys y a través de tantísimos otros, ¿no? Y se decía, porque Duchamp había pintado un cuadro, un desnudo descendiendo la escalera, ¿no? A la manera cubista. Pero claro, pintar lleva mucho tiempo y a él le gustaba jugar al ajedrez. Entonces, alguien cuenta, no, es que Duchamp inventó el conceptualismo porque no tenía tiempo para pintar, sino que quería jugar al ajedrez, ¿no? Y entonces el artista se convirtió en el primer artista conceptual, hablándonos a través del objet trouvé, que es el objeto encontrado, ¿no? A través del objeto traslado mi idea. Te corresponde a ti entender esa idea. Te tienes que cuestionar sobre ello, buscar respuestas. ¿Por qué este skateboard en una vitrina? ¿Por qué? Busca. Y a lo mejor encuentras. ¿Y qué pasa si no encuentras? Ya has puesto tu mente a trabajar, que eso es muy bueno. La mente tiene que trabajar, tienes que mantenerla activa. Antes me preguntabas, ¿por qué quieres seguir trabajando? También para mantener la mente activa, porque si no se duerme. Antes de tiempo, porque luego ya tendremos tiempo a dormir. Pero hasta que no llegue ese momento, ten tu mente en activo. Será mejor para todos. Mucha gente que nos estará escuchando a lo mejor acaba de despertar ese hambre por el arte y por la belleza escuchándote y a lo mejor dice, ¿qué galería o qué museo puedo o qué exposición puedo ir a ver ahora? Y la mayoría de la gente que nos escucha es de Madrid. No sé si nos podrías dar alguna recomendación. Yo creo que cumple dos funciones la exposición de Juan Muñoz en el Prado, que es el presente, aunque Juan Muñoz ya no está, pero es un artista muy actual, y el pasado. Y es bonita esa idea, es muy, muy interesante, porque Picasso, por ejemplo, quería estar en el Prado, no quería estar en ningún otro museo. Claro, tampoco conoció el Reina, que es un museo fantástico, pero es decir, igual que en el Museo del Prado tienes pinturas desde la época romana y anterior, también Atenas está ahí, pinturas, esculturas, etc. ¿Por qué no el arte contemporáneo se puede fusionar con otros siglos? Y quizás nosotros hayamos, por la importancia del arte contemporáneo, hayamos prescindido del vínculo con el pasado. Y es algo que hay que recuperar, es decir, el pintor, el artista de hoy es fruto de lo que ocurrió en el pasado. De hecho, un gran poeta de culto en Estados Unidos, Frank O'Hara,
que en 1960 influyó mucho en una exposición sobre arte español en el MoMA, decía, visitó muchos estudios, visitó museos y demás en España, Franco Jara decía que quizás el artista español no se hubiera desvinculado todavía de los grandes maestros, no tuviera ese desarraigo que han tenido tantos de los artistas americanos no nacidos en América. No sé si lo he explicado bien. Sí. Es decir, España, sus artistas están demasiado todavía próximos, arraigados en el arte del pasado, mientras que América se ha atrevido, porque ha perdido sus referencias, los artistas han perdido sus referencias originales y se han arriesgado muchísimo más en manifestaciones artísticas y son más vanguardistas que los españoles. Eso lo dice Franco Jara, no lo digo yo, pero es un tema a estudiar. Me gustaría dedicar la última parte de la entrevista a hablar de docencia y de aprendizaje, a lo que has dedicado tu vida y sigues haciéndolo. ¿Dónde nace tu pasión por la docencia? ¿Nace en Cambridge? Porque algo que me gustaría recalcar es que probablemente fuiste una de las primeras mujeres españolas en estudiar en Cambridge, ¿verdad? Claro, yo creo que la educación tiene mucho que ver con mi padre. Mi padre fue profesor de la Escuela Politécnica del Ejército y a él le interesa, era artillero, y a él le interesaba mucho la docencia y planteaba su vida y su relación con nosotros como una clase, en el fondo. Estaba preocupado siempre por nuestra instrucción, que has leído hoy, que vas a leer mañana, dónde has ido, dónde, ¿sabes? De una manera súper maravillosa, porque luego nos dejaba muchísima libertad en muchas cosas, pero lo que sí sí creía que aquello que tú conocieras debías de compartirlo. Y yo pienso igual. Si algo sé, si de algo estoy informada, o creo que estoy informada, ¿no? Tengo que compartirlo. ¿Para qué? Otra vez para mejorar la sociedad, ¿no? Y estudiamos en la Politécnica, mi hermana y yo, de Londres, para impartir clases de inglés. Y yo empecé mi trabajo con 20 y tantos años en la Escuela de Turismo, dando clases de inglés, y mi hermana daba en Santa María de las Nieves, las dos dábamos clases de inglés, que es lo que en el fondo nos correspondía porque habíamos hecho filología y demás. Pero luego, luego ya es una larga historia. He de decir que es una maravilla escucharte hablar inglés, me encanta. ¿Y qué te ha aportado la docencia que no te aporta ningún otro trabajo? Yo creo mucho en el legado. Es decir, saber que no te lo vas a llevar todo contigo, que tus experiencias le van a servir a alguien. Y luego, no siempre, pero se da en muchos alumnos que vienen a ti y dicen, querría que me ayudaras. ¿A qué? No sé, querría hablar contigo más. Es importante que las almas conecten, es muy importante. Y el que un joven respete a una persona mayor también es ejemplar. Y me entusiasma esa relación. También he visto con cierta preocupación que hay muchos alumnos de estos másters que tienen poco clara la idea de qué van a hacer en el futuro. Yo no sé si lo sabía. Yo muchas veces me pregunto, yo sabía que iba a contribuir a montar IFEMA y ser la primera directora de certámenes de IFEMA. Yo sabía eso, no. Vi que había una necesidad de una institución ferial
porque trabajaba en Siasa Congresos con mi hermana y hacíamos congresos con exposiciones. Y porque una persona maravillosa, el director de una empresa que se llamaba Intercoc Norte, estoy hablando del 78, me dijo, oye, esta exposición que habéis organizado ha salido maravillosa. Tenéis que hacerla todos los años. No, pero es que no se puede en Madrid porque hay una ley que prohíbe que Madrid tenga una institución ferial. Y me dijo, pero tú lo vas a conseguir. Y sigo bendiciendo su nombre porque efectivamente luego fui a la Cámara de Comercio donde estaba Íñigo Oriol y luego Adrián Piera y hicieron posible el milagro de crear IFEMA. Pero fue por la confianza de una persona en que yo podría convencer a alguien de que era necesario y oportuno el crear en Madrid un IFEMA, una institución ferial. Entonces, ¿y por qué te preocupa que la gente joven no tenga claro qué quiere hacer en el futuro? Porque demuestra que no hay intereses especiales, ¿no? Que uno es ajeno al mundo. Y la implicación es lo más importante, sentirte parte del mundo. Es tan importante ser parte. Sentirte parte del mundo. Belong. Get the feeling you belong. Lo que más me gusta de ti, Rosina, y te lo voy a repetir varias veces, es tu inquietud continua. Te escuchaba, por ejemplo, hablar en una conferencia sobre blockchain y NFTs, Sí. que también, perdona que te lo diga, pero me sorprende mucho ver a una persona de tu edad hablando de blockchain y NFTs. Yo no sé si hay mucha gente de tu edad que conoce este... No es tan complicado, ¿eh? No es tan complicado, exactamente. Pero de hecho me gustaría explicarlo un poco para el que no lo sepa, porque creo que es súper interesante. Blockchain no es más que un archivo donde tú colocas tu obra y de ahí no sale. O sea, esa obra ya queda protegida per secula. Eso es blockchain. Y NFTs son las piezas que has introducido en ese blockchain. El certificado digital. El certificado, sí. Claro, no, es como el título de la propiedad. Totalmente. Es que lo bueno de los NFTs es que el arte digital, para que la gente es lo entienda... Es el token. Exacto. El token es el token no fungible. No fungible, ¿cómo se dice? Token es como la monedita. Eso es, eso es. Lo bueno de los NFTs es que el arte digital ya no se puede copiar indefinidamente, sino que ahora, gracias al blockchain, está trazado, es identificable, puedes saber el autor. Es propiedad única, que es el valor del arte. ¿Por qué? Pues por eso en la edición, en cualquiera de las... una serigrafía, lo que sea, tú pones 1 de 100 o 1 de 30 para saber que tú eres el proud owner de 1 de 100. En fotografía, muchos de los problemas que surgieron, pasa en escultura, el canon, que lo marcó Francia, ¿cómo no? En escultura son, para que sea pieza original, tienen que ser 7. En fotografía no hay un canon establecido, lo establece el artista, ¿no? Pero al coleccionista, que es persona importantísima en el estamento artístico, porque es el que salvaguarda esa obra, ¿no? Es el legitimador también, de cierta manera, como es el museo, ¿no? Bueno, pues en fotografía, durante un tiempo, por eso hice fotoarco, no se creía que la fotografía era era arte. ¿Por qué? Pues porque se podría duplicar ad infinitum, ¿no? Pero igual la edición. Claro. Es exactamente lo mismo, igual que la escultura, ¿no? Pero NFTs hace que efectivamente una pieza sea única y irrepetible, ¿no? Y es curioso porque los NFTs tuvieron un boom brutal en 2021 durante el COVID, luego un ajuste muy duro y ahora está en una etapa más de maduración, ¿no? Sí, exacto. ¿Crees que los NFTs continuarán en esta fase de maduración? Yo creo que sí. Es decir, lo que no sabemos
es realmente cuál va a ser la incorporación de los nuevos soportes, de los nuevos medios, de las nuevas herramientas a el mundo del arte. Es uno de los grandes temas, ¿no? Es decir, ahora la Tate o The Serpentine están, o el MoMA, no te digo el Whitney, que por supuesto, ¿no? Están incorporando el arte digital a su programación. Yo creé Laboral, el Centro de Arte y Creación Industrial, que simplemente quiere referirse al mundo de la creación, no solamente artística, sino también industrial, videojuegos, etcétera, diseño, etcétera, arquitectura, etcétera. Pero el mundo digital es tan importante y el artista, un Daniel Canogar, por ejemplo, ¿no? Pues es un artista, o Marina Núñez, que acabo de visitar su exposición y es fantástica. Trabajan con las nuevas herramientas. No puedes negar al artista su curiosidad por investigar ese mundo, ¿no? Y por otro lado, la intelectualidad no puede negar al artista que trabaja en el ámbito digital su capacidad de narrar. Hablando de herramientas, ¿crees que el ratón tiene el mismo valor o la misma legitimidad como herramienta artística que un pincel? Lo creo firmemente, si no, no hubiera creado Laboral. Lo creo firmemente. Y lo que me sorprende es que todavía haya cierto rechazo en muchas organizaciones, pero están incorporándose. Te dije la Tate, te dije el MoMA, te dije el Whitney. Los grandes museos del mundo están incorporando ya obra de artistas y de mayor y menor. Un Gordillo, por ejemplo, trabaja también con el ordenador. Es que no podemos negar la importancia del ratón. ¿Cómo te mantienes siempre informada de las nuevas tecnologías? Leyendo y viendo, lógicamente. Me interesa muchísimo, son mundos a descubrir. Y lo que muchas veces pienso es que Laboral llegó demasiado pronto, que me anticipé un poco. Estamos ya terminando, Rosina, la entrevista y hay algunas preguntas que me gustaría hacerte para cerrar, para que la gente se vaya con a lo mejor algunos consejos prácticos que puedan aplicar. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Mi padre. Sé tú misma, pero siempre inquieta. Sí, eso lo recuerdo. No pretendas ser quien no eres. No le gustaban las pretensiones. Yo espero no ser pretenciosa. Si lo sois, decírmelo. Creo que todo para corregir, que estamos a tiempo de corregir. Siempre. Es otra buena lección. Siempre se está a tiempo de corregir. No, que es muy importante revisarse constantemente. Y no entendamos eso como crítica, ¿no? Yo creo mucho en la autocrítica, pero creo también que debemos escuchar la crítica del otro con respecto a nosotros sin sentirse ofendido. ¿Y tú cómo te revisas, por ejemplo, a ti misma? Todas las noches. Absolutamente todas las. Yo he aprendido mucho y eso que no he tenido siempre formación religiosa, porque mi primer colegio en Inglaterra era protestante cuando estaba mi padre en Birmingham en la universidad y no teníamos formación religiosa en la primera etapa pero sí que he aprendido muchísimo en el fondo de scripture, como llamábamos, de los evangelios, ¿no? Son reglas de vida. Y te obligan, tenía una profesorita cuando estaba en el primer colegio protestante, pues mi madre decidió que en verano íbamos a hacer la primera comunión porque en Inglaterra no la íbamos a hacer, ¿no? Y entonces tenía una profesora que nos enseñaba religión en verano para prepararnos para la primera comunión
Y nos obligaba a mi hermana y a mí, a mi hermana Lucila, a escribir todas las noches lo que habíamos hecho bien y lo que habíamos hecho mal y prepararnos para el día siguiente. Y eso no lo he olvidado. Revísate. ¿De qué te arrepientes? De no haber dedicado más tiempo a mi familia. De eso sí. ¿Y qué te gustaría que se dijera de ti dentro de 50 o 100 años? Que era buena gente, o que soy, por lo menos, no mala. Como te comentaba, siempre cierro las entrevistas haciendo la misma pregunta y es ¿qué emprendedor o emprendedora que sea una inspiración para ti me ayudarías a entrevistar? No sé si hay alguien que se te ocurra. Una galerista maravillosa es Elba Benítez. Otra maravillosa, Elvira González. Las dos de muy distintas edades. Elvira González es de mi generación, hija de Juan Cristóbal, un escultor amigo de mi tío Sebastián Miranda. Y es una mujer portentosa. Es maravillosa, espero que quiera. También para mí, una persona que admiro por todo lo que ha conseguido en el mundo de la arquitectura es Juan Herrero. Juan Herrero. Y si se me ocurren más extraordinarios, te diré. Muchísimas gracias, Rosina, te lo agradezco y con tu permiso les contactaré para ver si les interesa contar su historia y que pueda aprender de ellos. Me siento súper afortunado de haber pasado este tiempo contigo. Para mí esta tarde contigo ha sido un regalo y me llevo muchísimos consejos, cosas que tú dices o frases que dices que a lo mejor pueden pasar por alto, pero que escuchando la entrevista seguro que resuenan mucho con la gente y creo que esta entrevista le va a ayudar a mucha gente porque me ha ayudado mucho a mí. Así que gracias de corazón. Me alegra muchísimo y enhorabuena porque sabes escuchar y tu deseo de escuchar te honra. Escuchar es importante. Mucho. Pues muchas gracias. Con ese mensaje lo dejamos. Escuchar es importante. Gracias, Rosina. Sí, lo es. Genial. He estado muy a gusto. Qué bien, cómo Eres me un alegro. cielo. Cuidado, que te Y voy a además quitar. súper inteligente eres.